la reloca política que se tambalea, como se tambalea Cali y mucho más las empresas municipales de Cali. Pues gracias a la buena memoria de muchos vivaoyentes, vamos a ir reconstruyendo cada uno de esos momentos críticos, de esa etapa de corrupción que ha estado marcada en las empresas municipales de Cali, que nos permiten recordar esa historia de corrupción que siempre ha campeado en esta, la más importante empresa de servicios públicos del suroccidente colombiano, la cual la están llevando de una manera lenta, llevando a la quiebra técnica y financiera para poderla vender a precio de huevo. Y nos dicen, ¿y por qué revivir el pasado de la corrupción? Porque hay investigaciones desde hace más de 20 años que aún las autoridades no terminan, no se conocen los resultados. Por eso aquí hoy vamos a mostrar algunos, no todos, porque necesitaríamos 365 días para poder denunciar esa cueva, esa olla podrida en que se ha convertido o la que han convertido empresarios, políticos y sindicalistas, las empresas municipales. Ahora sí, destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Bueno, ayer hablábamos, y es importante hacer unas precisiones. ¿Ya está? Suéltela. Salvación, pronto serán sentenciados por la ley de mi nación. Lo que pasa aquí en Colombia nunca tendrá solución. En esa etapa de revivir la historia de dolor y de corrupción, ayer hablábamos de Adolfo León Gayón y Juan Fernando Burgos. Estuvieron presos por el caso de la Petar y Diego Hernán Bolaños fue absuelto, tanto que aún trabaja en las empresas municipales de Cali en Cali. Gayón estuvo vinculado con el caso de las chuzadas del cartel cuando era el gerente de teléfonos. No tenemos la cifra, pero fueron varios los trabajadores del componente de telecomunicaciones que desaparecieron en la época del cartel. Fabio y audiencia, ¿ustedes recuerdan el famoso pesebre que se hacía en el comienzo de la avenida Circunvalar sentido norte-sur? Sí, claro, que a donde iba a rezar allá el padre Hurtado después. Pues era un funcionario de Encali, el encargado de hacer ese pesebre. Él trabajaba en el componente de telecomunicaciones, lo desaparecieron. Nunca más se supo de él. Nunca más se supo de él. Gravísimo. Aldemar, déjeme volver un poquito atrás. Usted hablaba de la Petar. Tuve la oportunidad en el Diario Occidente de hacer una serie sobre ese caso de investigación. Recuerdo mucho que el señor Juan Fernando Burgos, quien terminó allá en donde era, ¿cómo es que llamaba? Donde aquí la cárcel de mujeres. El Buen Pastor. Allí terminó. ¿Él terminó en el Buen Pastor? Sí, señor, allí en el Buen Pastor. Una vez fui a visitar un amigo allá y me trató malísimo el hombre porque me lo encontré de sopetón. Y entonces veníamos denunciando eso de la Petar, de cómo se manejó esos créditos. Igualmente recuerdo que a Diego Hernán Bolaños, en aquel entonces que llegó a ser gerente de la Petar, yo le decía que cómo la estrategia la había montado tanto el entramado que él iba a resultar implicado sin ser, siendo inocente, y así fue. Lo metieron a la cárcel, posteriormente pudo demostrar su inocencia, por fortuna, y salió de esos días. Y hoy siguen en Cali, sí, porque no tuvo nada que ver con eso. Sí, por fortuna él demostró su inocencia, lo cogieron de gancho ciego, Aldemar. ¿Sabe cuál fue una de las cosas que hicieron? Recuerde que estaban sacando una tierra y unos lodos de allí, y las cuentas daban que una volqueta salía para poder cumplir con lo que habían dicho
cada 30 segundos tenía que salir una volqueta y eso era No, imposible, imposible. de hacerlo, que cargaran tan rápido. Pero bueno, allí fue uno de los principales tumbis a que sometieron en Cali, y volvemos a repetir, Diego Hernán Bolaño fue víctima de un entramado que montaron otros, y por fortuna pues él pudo demostrar su inocencia. Vamos, termoescándalo, las térmicas en empresas municipales. En septiembre de 1994 se creó la sociedad promotora Termopacífico para impulsar la construcción de una planta de energía térmica basada en carbón. Luego del apagón, ¿no? Sí, señor. Se montaron varias y resultaron ser de senadores de la República. En diciembre de 1996, la Junta Directiva de Termopacífico, encabezada por el exministro Carlos Holguín Sardi, propuso la compra de un lote de 996.000 metros cuadrados ubicado en Yumbo. El precio se pactó en 5.600 millones de pesos y el dinero salió de las arcas de Encali, socia del proyecto y dueña del 49% de las acciones de Termopacífico. Se hizo el negocio una semana, pero 4 meses después de desembolsar el dinero, abril de 1997, la misma Junta Directiva de Termopacífico decidió liquidar la sociedad tras advertir que no existían los recursos para ejecutar el proyecto. El vendedor del lote, de una sociedad familiar llamada Salento S.A., y según certificados de Cámara de Comercio de Cali, su representante legal, suplente y accionista, el exgobernador Francisco José Lourido, el amañado Lourido. Al revisar las actas de la sociedad Salento, se observa que el gerente y representante legal en 1992, cuando se hizo el negocio, era Aurelio Sardi de Lima, primo hermano del exministro Carlos Holguín Sardi, el mismo que 5 años después participó en la decisión de compra del lote y que a la postre benefició a la sociedad Salento. En Termopacífico, obra que nunca se hizo, estaban vinculados, como se dijo ayer, Carlos Holguín, Leonil de Arredondo, el Gato González. En ese negocio, que era un lote de Salento en propiedad del falsamente nombrado gobernador Lourido, tuvo que devolverle la plata en Cali muchos años después. Debía más de 17.000 millones de pesos, pero hicieron una transacción ahí entre ricos y solamente devolvió 9.000 millones. Y otra cosa, Aldemar, el contrato establecía que las empresas municipales de Cali debería pagar 4.000 millones mensuales a Termopacífico, usara o no usara la termo que se había montado, porque era una reserva energética bajo ese criterio, es decir, que en Cali pagaba por un monstruo que nunca prendió porque nunca lo utilizaron. Ahora sí, destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley de mi nación. Pero sigamos con esta novela de corrupción en Cali, con actores de primera línea entre empresarios, políticos y sindicalistas. Level 3 o Level 3, multinacional de Internet y de otros servicios de conectividad, al que en Cali pagó no 14 millones de dólares, no, pagó 21 millones de dólares por traer desde el Pacífico el cable submarino, que puede convertirse en corto plazo en una competencia para el componente de telecomunicaciones de Cali Telco, puesto que no se dejaron cláusulas limitantes en el contrato. Pero eso no es nada. Un contrato que no se ejecutó en su totalidad, pero sí se pagaron los 21 millones de dólares, lo que estaba pactado. ¿Quién era el interventor? Señor Contralor Ricardo Rivera. ¿Cómo así que pagan la totalidad de un contrato que no se ha ejecutado? Un contrato que se hizo el trazado entre Buenaventura y Cali
por la antigua vía que va desde Cali hasta Buenaventura y no se hizo por la nueva. En una zona donde hay un asentamiento afro que dijo no nos socializaron y aquí no hemos visto los beneficios de eso, pero lo hicieron. El negocio del cable submarino pagado por Encali no fue, ni ha sido, ni es un negocio para Encali, sino para el particular. ¿Dónde está la responsabilidad de la Junta Directiva de Encali del año 2013 y de los gerentes que en su momento tomaron la decisión? Alcalde de aquel momento, Rodrigo Guerrero. Alcalde 2013, Rodrigo Guerrero. Alcalde que, por supuesto, presidía la Junta Directiva. Ahora sí, destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley de mi nación. Hay otro caso, otra térmica, Termocauca. Siendo gerente de empresas municipales, Luis Fernando Velázquez Caicedo, primo de los Lloreda Caicedo, metió a Encali en ese negocio. Pero como la empresa o no tenía dinero, la sociedad Termocauca le prestó 5.000 millones en acciones. El negocio, por supuesto, no prosperó. Pero Encali quedó con la deuda de 5.000 millones de pesos en acciones. Lo que llama la atención es que Luis Fernando Velázquez Caicedo, cuando salió de la gerencia de Encali, asumió como presidente de Termocauca. ¿Cómo son los negocios? Siendo yo gerente, asumo una deuda con Termocauca, dejo de ser gerente y asumo la presidencia de la empresa la cual me prestó antes. ¡Qué carrusel tan sabroso! Eso se llama puerta giratoria. ¡Qué horror! Y no hay nada hasta el momento de las sigas. Es indudable que los desfalcos más grandes en las empresas municipales ocurrieron entre 1993 y 1998, con la inversión en las plantas térmicas y con los onerosos contratos de asesoría y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, obras que a nuestro juicio son verdaderos monumentos de corrupción, de desgreño administrativo. Durante estos años, 1991 al 2000, se comprometió además la viabilidad empresarial de Encali mediante verdaderos negocios cuyas consecuencias se mantienen al día de hoy. Tanto en los casos del préstamo Joint Venture para la construcción de la PETAR Cañaveralejo, como los negocios de las plantas térmicas Termoencali, Termopacífico y Termocauca, los cuales se construyeron en grandes aventuras financieras que terminaron por arruinar la solvencia económica y financiera de la entidad y que sellaron un periodo triste de desgreño, de corrupción, de desangre económico y de irresponsabilidad de dos generaciones de la clase dirigente local, que obligaron, por supuesto, a entregar el patrimonio de la ciudad a la Superintendencia de Servicios Públicos, que la intervino durante 13 años. Pero hoy muchos dicen, estaba mejor intervenida que en manos de los empresarios. Ahora sí, destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley de mi nación. Lo que pasa aquí en Colombia. La politiquería, la principal causa de la crisis, del inicio del gran declive, de la debacle de empresas municipales. Detrás de ello vino la corrupción, la ineficiencia
y ese deseo de altos funcionarios de Encali de enriquecerse rápidamente a costa del erario público. Las empresas municipales se escrituraron durante una década al movimiento balcarcista del liberalismo y durante otra al lloredismo del Partido Conservador. Durante esos periodos los cargos de gerente fueron ocupados por personas que representaban esos sectores políticos. Nadie podía quitarles el manejo, pues la gerencia de Encali estaba amarrada a los recomendados de los ya retirados Gustavo Balcázar Monzón y Rodrigo Lloreda Caicedo. Ay de quien osara interponerse en búsqueda de otro manejo gerencial de la entidad, ni las más duras maquinaciones de los mismos, del Partido Conservador, ni siquiera el humbertismo, los holmistas del Partido Liberal, el humbertismo del Partido Conservador, no pudieron ganarse la gerencia, no las pudieron mover. En Cali era muy rentable, los recaudos mensuales iban en aumento por disposición del gobierno, que en aquel entonces comenzó a formar lo del UPAC, la upaquización de las tarifas de los servicios públicos. Por esa época ya no se hablaba de contraticos, no, de unos pocos pesos, no, se hablaban de supermillonarios contratos. Uno de ellos, la compra de una planta telefónica para instalar 100.000 líneas. En aquella época, el concejal Luis Escobar Concha, en 1982, denunció que detrás de ese contrato adjudicado a la empresa sueca Ericsson existía una impresionante trama de sobornos, coimas, para los gerentes y miembros de la Junta Directiva de Encali. Ese escándalo, por supuesto, adquirió repercusiones internacionales al intervenir el gobierno de la Gran Bretaña, porque la empresa AT&T había sido marginada de dicho contrato. Ericsson, una de las grandes sobornadoras que llegó a Encali. Ahora sí destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley de mi nación. Lo que pasa aquí en Colombia. Pero los escándalos también cobijan a trabajadores y sindicalistas. Los trabajadores sindicalistas, viendo que políticos y empresarios se roban la empresa, pues aprendieron y vieron su forma también de meter las manos. Investigados más de 300 empleados de Encali por el famoso escándalo de las becas. 14 de ellos fueron condenados en primera y segunda instancia. Ese ilícito de las becas en Encali superó los 8.000 millones de pesos. Allí le daban beca a la esposa, a la hija, a la nuera, al yerno, ¿cómo se llama? ¿O cómo se le dice al novio de la hija? ¿Yerno? Sí, en Yerno. potencia, porque Sí. todavía está en proceso. Bueno, a la amiga, a la Acabamuebles. compañera, es decir, la feria de las becas en empresas municipales. La Fiscalía General de la Nación y otros organismos, como la Procuraduría, investigaron lo que pasó con las famosas becas de estudio que entregó en Cali entre el 2004 y el 2005 a más de 300 empleados de las empresas municipales, tomado como base de la convención colectiva. Allí está, cómo la empresa, a través de las convenciones colectivas, callaba a los sindicalistas y trabajadores y les devolvía los, entre comillas, los supuestos favores a través de becas para estudio. A través de becas para estudio. Hay que decir también, muchos profesionales en Cali, eso no se puede desconocer, aprovecharon las becas y se formaron. Eso no se puede ocultar. Y en Cali tiene grandes profesionales
que han estudiado con las becas, pero que infortunadamente la empresa no los tiene en cuenta. Ay, cómo me acuerdo hoy, más o menos por esta época, en el 2014. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿2014? Sí, sí, claro. Un señor diciendo que él escogería el gerente de Encali de las hojas de vida de los profesionales de la compañía, porque había muy buenos, dijo él, y los convenció. Y trajo gente que no era trabajadora. Que por eso le digo yo al Demar, al oyente que llamó ahora, que repartió culpas. Las culpas, ahí hay un mundo de gente que tiene, le comieron todo el cuento, lo tragaron todito, como dicen la carnada. Hay otros funcionarios de Encali que siguen siendo investigados por las mismas irregularidades y se adelantan procesos similares contra más trabajadores de las empresas municipales. La investigación de las becas obedece a que les pagaron las becas para estudios superiores a quienes no cumplían con todos los requisitos. Hubo cobros dobles y otros procedimientos ilegales. Trabajadores y sindicalistas comprometidos en la corrupción en Encali. Ahora sí destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pero ¿sabe, Fabio, hasta qué punto llegaron con las famosas becas? Directivos Sí, señor. sindicales adoptaron hermanas para salir favorecidos con las becas. Ay, ay, ay. Es decir, decían, yo soy directivo sindical y veo por mi hermanita y yo soy el que la adopté como si fuera mi hija y tiene derecho a la beca. A ese punto llegaron en las empresas municipales de Cali, en Cali. ¿Y cómo le dicen cuando no es hijo de uno, pero uno vive con la mamá del muchacho? ¿El hijastro o el entenado? ¿Cómo es que dicen en el campo? Entenado. Bueno, hasta los entenados Sí, tenían derecho. y es válida la figura, ¿yo? Se llama Sí, entenado en derecho. ¿Y cómo se llama cuando usted tiene su esposa titular, pero tiene la sucursal? Pues una amiga con derechos. Esa amiga con derechos también tenía derechos a las becas. Esa es la famosa Empresas Municipales de Cali con las becas de estudio. Ahora sí destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley de mi nación. Aún no termina el escándalo de Odebrecht, ni el de Camargo Correa, ni el de Morelco, que está ligado a la ciudad de Cali. No salimos del caso Odebrecht y ya se emerge a escala internacional otros dos enormes escándalos. El de la firma Camargo Correa y el de las asesorías financieras europeas, entre las que se destaca la de la banca de inversión Lazar, que por lo pronto pues estarían en Cali y Medellín. Recordemos que en Cali contrató a la banca Lazar para que hiciera un estudio sobre la ciudad de Cali. La firma Lazar, cuestionada en muchos países por escándalos de corrupción. Esa es otra parte que aún no se sabe la verdad. Odebrecht en Encali, Camargo Correa en Encali a través de Morelco. ¿Y sabe usted que Odebrecht todavía tiene contrato en Encali? ¿Está vivo? Está vivo. El año pasado, por interpuesta persona, por Morelco, interpuesta empresa, de carambola, se ganó la licitación del mantenimiento de la Petar. Recordemos que aquí denunciamos que una firma presentó documentación falsa, ganó la licitación, pero cuando denunciamos y se descubrió, le quitaron la licitación y quedó el segundo, Morelco. Morelco, filial de Odebrecht para Cali y Colombia. Ahora sí destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley de mi Ay,
Waldemar, pero volviendo atrás, hay un capítulo por allá en el 2004, 2005, en el 2000, donde también las empresas municipales de Cali, especialmente telecomunicaciones, teléfonos que le llamaban en aquel entonces, se vio involucrada en los casos del cartel. Y dejó un reguero de muertos cuando llegaron los famosos teléfonos móviles que eran en los vehículos, que llegaron casi a 30, 40 o 60 millones de pesos en aquel entonces, y entonces eso era un número limitado de teléfonos y se volvió un chuzadero impresionante y muchos perdieron la vida vinculados a una red que nunca se pudo saber bien cómo era que funcionaba, ni quién era el cerebro de todo, aunque después acusaron al Cortico de ser el que funcionaba en una central telefónica alterna, pero ese capítulo también manchó mucho a las empresas municipales de Cali. Ay, hablando de telecomunicaciones, me acuerdo de otra. De aquí, de la planta de teléfonos de San Fernando, aquí, muy cerquita. Se llevaron la planta frente de de los emergencia, bomberos. sí, se llevaron la planta eléctrica por partes y nadie se dio cuenta. ¿Sabe cuánto pesaba esa planta de emergencia? Toneladas. 200 toneladas. Y el vigilante ni vio ni oyó. Pero sí hay un documento que permite la salida, de ese equipo. Usted recuerda también recientemente que unos directivos denunciaron cómo un cable de teléfono se lo estaban robando para instalarlo por allá por Juanchito. El rollo. El cable. En la zona de Tortugas. Ah, bueno. Otro hecho irregular, cómo sacan los equipos, los materiales de las empresas municipales. Ahora sí destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Otro reciente descalabro y fruto de la corrupción al interior de las empresas municipales, la subestación de energía Alférez Real, con una inversión de más de 16 o 17 mil o 18 mil millones de pesos, que fue puesta en funcionamiento para que superara las emergencias de energía y solucionar los bajones de energía al sur de la ciudad de Cali. Duró, si mucho, 12, 13 meses en funcionamiento, estalló un transformador y cuando estalló descubrieron que esa tecnología no era apropiada para Sudamérica, para América Latina, porque se trabajaba con un aceite vegetal y eso por aquí no lo hay. Otro desgreño administrativo. Pero bueno, las famosas plataformas inalámbricas de Telco para chatarrizar. ¿Ve? ¿Dónde les irán a chatarrizar? Las plantas inalámbricas de Telco para chatarrizar. Aquí tan solo hay 2 chatarrizadoras y las 2 del mismo dueño. ¿Dónde irán a parar? Pero en el 2016, en plenaria del Congreso de la República, se denunció otro escándalo en Cali y se dijo allí en la plenaria, un escándalo peor que el de Reficar. Otro desfalco como el de Reficar se denunció en el Congreso. Advirtieron allí que las empresas municipales de Cali en Cali no estaban siendo bien administradas. 2016. ¿Quién era el alcalde en el 2016? No, pues, si no fue Guerrero, fue el... No, actual, el que está. El actual, arrancó claro. el 1 de enero del 2016. Sí, ya había arrancado, claro. Bueno, pues, ¿cómo le parece que se dijo que además de no estar siendo bien administradas, se podría derivar un caso similar al de Reficar de Cartagena, al de la refinería de Cartagena? Con tantos escándalos de corrupción en Colombia, es difícil saber cuál ha sido más descarado. Pero sin duda, los desfalcos en la refinería de Cartagena, Reficar, entran directamente a competir por el primer puesto. La descomunal deuda que dejó esa interminable lista de irregularidades solo se podría saldar, según la Contraloría, cuando ya muchos de los protagonistas del desfalco no existan, por allá en el 2046. Ahora, una nueva denuncia empieza a hacer eco en el país con posibles irregularidades en otra gigante empresa, esta vez la de servicios públicos de Cali en Cali.
Si para concluir las investigaciones de Reficar, por allá en el año 2046, estamos en el 2018, ¿cuántos años faltan? ¿28? Sí, señor. 28. ¿Qué podemos esperar entonces cuando se termine de descubrir todo este desgreño administrativo? La advertencia de una situación similar a la de Reficar llegó desde el Congreso, donde dicen tener pruebas de que las empresas municipales de Cali en Cali no están siendo bien administradas. El denunciante, en aquel momento presidente de la Comisión Primera del Senado, el vallecaucano Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien como primera prueba aseguró que había un contrato firmado en el 2014 que asciende a 19 millones de dólares y del cual no se ha cumplido en ninguno de sus términos, el del famoso cable submarino. No ha pasado nada. ¿Cuánto tiempo? Yo recuerdo al senador Alexander López cuando arrancó el escándalo del cable submarino. Hizo debates por todo lado, pidió la intervención de la Contraloría General de la República, de los órganos de control, y nada ha pasado. Se llevó esto al Congreso y se dice que sería peor, 19 millones de dólares. Y le hemos dicho, se pagó, 19 no, eso subió a los 21 millones. Se pagó y no se concluyó. Y entonces, ¿para qué sirven los debates? ¿Para qué sirven las denuncias públicas? ¿Para dónde vamos con estas empresas municipales? Si toca esperar 28 años más para que termine lo de Reficar, ¿cuánto nos tocará esperar cuando ya estemos de pronto con el bastón? 7 presidentes. Imagínense, por Dios, caleños, ¿hasta cuándo? Como no hay reelección, Ahora, se supone que no va a haber todavía cerca, entonces sería. Pero de pronto puede haber una dictadura. Sí, por eso le digo. De pronto puede haber una dictadura. Se supone. ahora sí destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley de... Sin que se enoje nadie, pues no, puede haber un presidente y medio. ¿Sí? Sí, porque uno que está pidiendo de a 10 años, Ah, ya. Sí, puede sí, que llevarse. puede ser a 10 años un gobierno para poder cambiar este país. Claro. Pero venga, Fabio, hay más. La investigación a Ángela María Gutiérrez, gerente de energía, por concluir el famoso proyecto PRONE. Los terminan y gástense la plata. Una señora que se fue para Israel con el esposo con plata en Cali para ver unos sistemas, cuando ni ella ni él son ingenieros. Por Dios. Pero hay más denuncias e investigaciones por la alta y compleja corrupción al interior de Cali, y una muy peligrosa que ya ha dejado 4 o 5 muertos. Ya está la lista, se nos está agotando. La pérdida irregular de 64 vehículos de las empresas municipales de Cali, que posteriormente fueron vendidos a través de falsos remates. Todo comenzó con un inventario realizado recientemente en el que se encontró la pérdida de los vehículos entre livianos y pesados. De esa investigación, hasta ahora la Fiscalía no ha dicho nada. Aquí han venido en 2 o 3 oportunidades, se han llevado pruebas, pero lo más seguro es que de pronto, o lo más fácil es que resuciten los muertos, que aparezcan los responsables o que se sepa cómo fue el manejo del robo de 64 vehículos. Ahora sí destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley de mi nación. La Contraloría General de la República investiga también posibles irregularidades. ¿Ese cuando le meten la palabra posibles? Es para no comprometerse. Para no comprometerse y después mirar cómo negocian. Hay 3 palabras: eventual, Presunto presunto y posible. y posible. Con eso se salvan los investigadores.
posibles irregularidades en la estructuración y ejecución de 2 contratos del programa de normalización de redes eléctricas PRONE por más de 12.000 millones de pesos que suscribió el Ministerio de Minas y Energía con las empresas municipales de Cali en Cali. Se trata de los contratos PRONE 399-2015 por 10.784 millones y el contrato 444-2015 por 1.667 millones, cuyo objeto es la normalización y adecuación de redes de baja y media tensión en algunos municipios del Valle del Cauca como Cali y Yumbo. La Contraloría encontró que en Cali, siendo el contratista encargado de ejecutar tales proyectos, subcontrató esa labor con otros, con terceros. Además, mediante una adenda al proceso licitatorio, en Cali estableció que estos terceros deben darle la primera opción para el suministro de elementos requeridos para la ejecución de los proyectos. Es decir, en Cali contrata con el Ministerio de Minas y a la vez subcontrata a un particular para que ejecute ese contrato, pero le dice al contratista los equipos, los materiales, los medidores monofásicos y cajas de medida me los tiene que comprar a mí. Eso es irregular. Eso es irregular. En resumen, en Cali, en este contrato con el Ministerio, actúa como contratista del gobierno y proveedor de los terceros con quienes subcontrata la ejecución de los proyectos, a quienes en la práctica condiciona a que para ser seleccionados deben comprar sus inventarios. Para la Contraloría General de la República, esta situación podría ir en contravía de los principios de contratación como la selección objetiva. Ahora sí, destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley de mi nación. Lo que pasa aquí en Pero Colombia. por ahí hay otro contratico que lo estamos investigando. El contrato con una empresa Aguas de París. Eso no es para perfumes que vaya a producir en Cali. No. Contrato con una empresa Aguas de París creada para ejecutar la sectorización hidráulica y administrar la red de acueducto. Creo que una de las personas vinculadas con esa empresa es Jorge Herrera Bota. ¿Lo conoce? Sí, claro. Jorge Herrera Bota. Bueno, Aguas de París. Nombrecitos que se inventan para llenar los formularios de las licitaciones. Estos son algunos de los pequeños escándalos de corrupción al interior de las empresas municipales. Pero recordemos que en la época de Guerrero un gerente renunció y en la carta renuncia denunció todos los hechos irregulares al interior de las empresas municipales. Y el alcalde de aquel entonces, el hombre del pañuelito, solamente se limitó a decir, es que estamos en campaña política. Aquí no estamos en campaña política para la alcaldía de Cali, ni consejo, ni asamblea, ni gobernación. Caleños, aquí lo que estamos es frente a escándalos de gran magnitud que los propios políticos, los sindicatos y los empresarios le han echado tierrita y tápalo. Tierrita y tápalo. Eso es lo que han hecho los empresarios. Buscar la forma de cómo tapar. Por eso sería que contrataron a un ex magistrado para que le hiciera el favorcito en las altas cortes a las empresas municipales. Eso fue en la gerencia del Triple Play de Óscar Armando Pardo. Contrataron a un magistrado que hoy está investigado por el cartel de los togados, el carrusel de los altos magistrados. Eso es lo que han hecho los políticos, los sindicalistas y los empresarios en Cali. Que tonta mi mujercita, queriéndome a mí engañar.
tonté mi mujercita, queriéndome a mí engañar. Me dice voy al dentista, no me esperes para almorzar. Almuerza tú que el dentista muy tarde me va a soltar. ¡Qué bien! ¡Qué linda! Échale tierra y tápalo, échale tierra y tápalo. La del cierre que no tiene nada que ver con en Cali, pero sí tiene que ver como la forma como se trabaja en el municipio. Fabio, a Diga. las 8 de la mañana, es decir, dentro de 9 minutos, se Sí, reúne el señor alcalde de Cali, Norman Maurice Armitage Cadavijo, con la directora del DATMA, la señora Buitrago. El alcalde le va a decir, lo del Salón del Burro se hace porque se hace. Uy, ya. No, pero hay medidas legales que le cierran el paso a eso al señor alcalde. Pero hasta el momento no se han publicado ni se han dado esas medidas legales. Pero le va a decir a la señora del DATMA, eso se hace porque se hace. Renuncia a la vista. ¿Sabe por qué? Que ya está adjudicado. Renuncia a la vista. Además, la señora del Datman no le queda otra que renunciar allí. Recuerde que también se habla de una renuncia en Corfecali. No se ha podido confirmar. No se ha confirmado. Y le tengo la segunda. Sí, señor. Antes de que termine la primera vuelta, saldrá el fallo de la personería ratificando la sanción al secretario de Deporte del municipio de Cali, don Juancho Correlón, don Silvio López. Antes de la elección de primera vuelta, saldrá el fallo en segunda instancia, Es decir, antes antes del domingo. tiene que ser antes. El viernes, pues. A más tardar. Bueno, saldrá el fallo confirmando la sanción en la personería de suspensión segunda instancia para don Juancho Correlón, don Silvio López. Hasta aquí por hoy, la reloca política.